Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Benja Pereira. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Amlol. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. ¿Está mal que el diablo haga tonterías en una mazmorra? Capítulo 19. Iglesia de Hestia. Lucifer estaba empezando a preocuparse de que Bel realmente estuviera maldito. Desde que Lucifer lo conoció habían pasado poco más de 2 meses y en ese tiempo Bel casi había muerto al menos 4 veces de las que él tenía conocimiento. El primero de un minotauro en el 5.º piso. El segundo por decidir ir a bucear en mazmorras solo después de que ese hombre lobo de la familia Loki hablara mal de él. El tercero fue cuando el espalda plateada se escapó durante Monsterpilia. Y el cuarto fue cuando una diosa enamorada le endosó un minotauro mejorado en el 9.º piso. El Lucifer del infierno conoció a Bel porque se topó directamente con una puerta que el diablo había abierto, así que tal vez Bel era propenso al peligro incluso antes de comenzar como aventurero. Entonces, cuando Hestia y Hefesto se presentaron preocupados en su club temprano esa mañana, preguntando si Emma y Welf estaban allí, Lucifer se preocupó, pero lamentablemente no se sorprendió. El día anterior, Bel y Lily habían salido con Emma y el nuevo amigo herrero de Bel para explorar el piso 13 por primera vez. Se habían asegurado de abastecerse de pociones y equipo antes de la inmersión, incluso comprando capas ignífugas. Bel también había estado estudiando los pisos intermedios con su asesor en el gremio, así que estaba bastante seguro de que estaban listos para intentarlo en el piso 13. Sin embargo, parecía que Emma también estaba un poco preocupada, ya que había hecho que Primo e Iris se quedaran con Hestia. Su razón era que un grupo más pequeño sería mejor para escapar si las cosas salían mal y quería tantear el terreno antes de llevar a sus otros 2 miembros de la familia a los pisos intermedios. Iris lo había aceptado, pero Primo no, y había estado de mal humor todo el día anterior por lo que Hestia le contó a Lucifer. Tras la aparición de Hestia y Hefesto en el club con Iris y Primo, y tras descubrir que sus 2 hijos desaparecidos no estaban, el grupo fue al gremio para ver si Bel y su grupo habían regresado tras su inmersión. Desafortunadamente, Eina les dijo que no había visto a Bel ni a los demás el día anterior. Hestia entró en pánico y preguntó si podía enviar una misión de emergencia cuando Takemi Kazuchi y su familia aparecieron y solicitaron hablar con ellos en privado. Y eso los había llevado a todos a reunirse en la iglesia de Hestia, con Teiki y sus seguidores arrodillados ante Hestia y Lucifer, mientras explicaban que las acciones de su familia bien podrían haber matado a Bel y su grupo el día anterior. Todos tomaron la noticia de forma diferente. Lucifer y Hestia la asimilaron con un estoicismo inusual, con expresiones pétreas mientras contemplaban qué hacer a continuación. Hefesto estaba sentado en un viejo banco a un lado, su único ojo carmesí enfocado en los hijos de Teik. Mase se apoyó contra una pared con una expresión neutral, pero había sacado uno de sus cuchillos a mitad de la explicación y lo giraba entre sus dedos con la mirada fija en el capitán de la familia de Teik. Iris estaba consolando a Primo, quien se había tomado la noticia peor. La pequeña elfa se había lanzado sobre Ouka después de que él explicara que había liderado un desfile directamente a la fiesta de sus amigos, sus pequeños puños golpeando al hombre mucho más grande, que lo aceptó estoicamente hasta que Iris tiró de la elfa hacia atrás. La atmósfera en la iglesia estaba tensa, los aventureros arrodillados y Teik esperaban que los dioses agraviados dictaran su juicio sobre ellos. Finalmente, Hestia se movió y se giró para mirar la vidriera rota que dominaba la pared trasera de la iglesia. Si Emma no regresa, los culparé hasta el día de mi muerte, dijo Hestia en voz baja antes de darse la vuelta y ofrecerles a los hijos de Teik una pequeña sonrisa. Pero no los odiaré, les doy mi palabra. Así que, por favor, ¿nos ayudarán? Los aventureros quedaron momentáneamente desconcertados por las palabras de Hestia, pero rápidamente se recuperaron y bajaron la cabeza respetuosamente ante la diosa. ¿Sí? Dijeron todos al unísono, ansiosos por tener la oportunidad de ayudar a enmendar el daño. Por mucho que quisiera enviar ayuda, desafortunadamente todos mis mejores guerreros se unieron a la familia Loki en su expedición, dijo Hefesto, deseando que hubiera retenido al menos a algunos de sus hijos más fuertes. Así que me temo que mi capacidad para ayudar en la búsqueda es muy limitada. Y los únicos que puedo enviar a los pisos intermedios son Ouka, Mikoto y Chigusa como apoyo, dijo Takemi Kazuchi. Me temo que mis otros hijos, lamentablemente, aún no están al nivel necesario para ayudar. Bueno, si necesitas más fuerza, seguro que Mase está dispuesta a ayudar, intervino Lucifer por fin, señalando a su mano derecha.
Descubrirás que es bastante buena rastreando a gente difícil de encontrar. La tensión en la habitación había comenzado a disminuir, antes de que una voz inesperada hablara desde la entrada. Supongo que no estarías dispuesto a aceptar más ayuda, ¿verdad? De pie en la entrada había dos personas, un dios con ropa de viajero y sombrero junto con una mujer joven con cabello azul, gafas y una capa blanca. ¿Hermes?, dijo Estia sorprendida, adelantándose para saludar a su viejo conocido. No sabía que habías regresado a la ciudad, dijo Take, mirando confundido al dios de los viajeros. ¿Por qué has venido? Bueno, cuando supe que mi vieja amiga Estia estaba en apuros, pensé en venir a echar una mano, respondió Hermes con jovialidad y una sonrisa, saludando a Estia con un gesto de su sombrero. Luego levantó un papel para que todos lo vieran. Incluso presentó una solicitud formal al gremio para que iniciaran la búsqueda de Emma Flores y su grupo. La declaración de Hermes sorprendió a todos, nadie esperaba que una oferta de ayuda apareciera repentinamente desde fuera del grupo, especialmente de una familia que ni siquiera había interactuado con Estia o Lucifer antes. ¿Dijiste que querías ayudar a Estia por tu amistad en Tenkai?, preguntó Hefesto, claramente desconfiando de esta repentina oferta de ayuda. Pero no recuerdo que hayas venido a visitar a Estia ni una sola vez desde que descendió. ¿A qué se debe este repentino interés? Es cierto que no he visitado a Estia desde que descendió, reconoció Hermes, levantando las manos para callar cualquier otro comentario. Pero quiero recordarles que soy un dios bastante ocupado. Mucha gente quiere que mi familia les entregue sus paquetes, tanto dentro como fuera de la ciudad. Así que he estado viajando un tiempo y ahora es cuando por fin tengo tiempo libre. De hecho, comenzó Hermes, levantando el brazo para colocarlo sobre el hombro de su seguidor. Incluso estoy dispuesto a ofrecer la ayuda de mi capitán Asfi para ayudar en la búsqueda. Esto sorprendió a todos en la sala, incluida Asfi, quien se giró para mirar a su dios con desconcierto. Hermes solo respondió con una sonrisa alegre, lo que provocó que su capitana dejara escapar un suspiro de resignación y aceptara su destino. Es tu decisión, Estia, Lucifer, dijo Hefesto sacudiendo la cabeza. Los dos se miraron por un momento antes de que Estia se encogiera de hombros. Lo que me importa es salvar a Emma y a los demás, dijo, volviéndose para mirar a Hermes. Mientras estén dispuestos a ayudar, me da igual de dónde venga la ayuda. De acuerdo, dijo Lucifer encogiéndose de hombros. Cuantos más ojos, mejor, supongo. Excelente, dijo Hermes con una amplia sonrisa. Necesitaremos un poco de tiempo para reunir provisiones, así que sugiero que nos reunamos esta tarde en Babel. Take se volvió entonces hacia sus seguidores para ordenarles que reunieran sus provisiones para la inmersión, y Lucifer hizo lo mismo con Mase, diciéndole que reuniera pociones de las reservas que tenían en el club para emergencias y que se preparara. La demonio asintió y comenzó a dirigirse hacia la entrada, cuando se detuvo y miró con curiosidad a Hermes y Asfi, quienes se habían agachado detrás de uno de los bancos para charlar un rato. Estia también parecía curiosa y se acercó en silencio para escuchar lo que tenían que decir. Lo haré, dijo Estia después de un momento, causando que Hermes y Asfi saltaran de sorpresa. Estia, no creo que eso sea prudente, dijo Hermes, pero Estia ya les había dado la espalda. Debería estar bien siempre y cuando no nos atrapen, ¿verdad?, dijo Estia antes de girarse para ofrecerle a Hermes una sonrisa descarada. Todo lo que Hermes pudo hacer fue suspirar derrotado al sentir que su propia lógica le era arrojada en la cara. Creo que yo también iré, dijo Lucifer, atrayendo la atención de ambos. Después de todo, la mitad del grupo es de mi familia. Así que me siento muy comprometido con asegurarme de que ambos regresen sanos y salvos. Hermes dejó escapar un profundo suspiro ante otra complicación mientras Estia simplemente sonrió y le ofreció un pulgar hacia arriba. Bueno, me quedo aquí arriba, dijo Hefesto negando con la cabeza, con un ojo lleno de exasperación. Pero si insisten en ponerse en tal peligro, háganme un favor. Tengo un paquete y un mensaje para Welf que me gustaría que me entregaran. Bueno, entregar paquetes y mensajes es la especialidad de mi familia, así que estaremos encantados de ayudar, dijo Hermes con una sonrisa perfecta. Entonces, ¿esta noche?, preguntó Lucifer, intentando retomar el tema de la conversación. Sí, más o menos una hora después del atardecer, dijo Hermes asintiendo. Los guardias de Babel estarán cambiando de guardia y puedo hacer que mis hijos retengan a los reemplazos el tiempo suficiente para que podamos entrar sin que nos vean.
Bueno, entonces Mase y yo los veremos a todos esta noche, dijo Lucifer y él y Mase partieron para hacer sus preparativos para su descenso a la mazmorra. El laberinto de la cueva, el día anterior. Emma sabía que estaba cometiendo un error, incluso antes del desfile. Por eso había ordenado a Primo e Iris que se quedaran en casa ese día, porque sabía que los pisos intermedios eran más de lo que podían manejar actualmente. Justo cuando sabía que eran casi con toda seguridad más de lo que podía manejar. Una teoría que se confirmó una vez más, ya que Belle tuvo que intervenir para salvarla de ser atacada por otro sabueso del infierno. Todos los miembros del grupo estaban exhaustos. Emma había perdido una de sus espadas cortas y su ropa estaba rasgada, mostrando manchas de piel quemada y cortada. Las piernas de Lily empezaban a temblar y se había quedado sin virotes para su ballesta. Welf empezaba a encorvarse, como si el peso de su gran espada fuera demasiado para su espalda. Incluso Belle, quien sin duda había tenido la mejor suerte de todos, seguía mostrando signos de agotamiento. Aunque aún no había resultado gravemente herido, tanto su ropa como su armadura habían sufrido daños y respiraba con dificultad después de cada combate. Su incursión de sondeo al 13º piso se había convertido en una marcha forzada hacia la zona segura en el 18º. Lily lo consideraba la ruta más segura después de que el desfile y el grupo de monstruos los persiguieran a lo más profundo de los pisos intermedios. El grupo había sido asaltado por monstruos a cada paso, y su único respiro fue cuando Lily usó un objeto para ahuyentar a los monstruos con su horrible hedor. Pero el objeto se había agotado y ahora los cuatro se veían obligados a luchar para bajar de nuevo. Cuando Belle se giró y les ofreció a todos una sonrisa alentadora, aunque cansada, Emma descubrió que no podía corresponderle. No solo por preocupación, sino también por una pequeña punzada de ira al mirar el rostro de su amiga. Emma sabía que Belle la superaba rápidamente como aventurera. Lo sabía desde hacía semanas, aunque no le gustaba admitirlo. Había pensado que si se esforzaba más, si se negaba a quedarse atrás, podría alcanzarlo. Creía que era posible, sin importar cuánto más rápido o fuerte se volviera Belle cuando ambos eran de nivel 1, solo tenía que esforzarse más y estar a la altura del desafío como él. Luego vino la pelea con el Minotauro en el piso 9 y su subida de nivel. Después de eso, Emma no pudo negar la enorme diferencia de habilidad que se había abierto entre ellos. A pesar de que ambos se habían convertido en aventureros el mismo día y habían comenzado la mazmorra al mismo tiempo, Belle la había dejado completamente atrás. Emma sintió que su rostro se calentaba al pensarlo y apretó los puños. ¿Cómo fue esto justo? Se esforzó al máximo, igual que Belle. Entrenó y estudió en el gremio, y se enfrentó a los mismos monstruos que él. Pero no fue suficiente. Por mucho que lo intentara, la brecha seguía creciendo y no podía hacer nada para detenerla. Al ver las reacciones deslúcidas del resto de su grupo, la sonrisa de Belle desapareció rápidamente y comenzó a guiarlos por el túnel de nuevo. Al hacerlo, Emma sintió que su ira disminuía y se mezclaba con algo más. Vergüenza. Belle era su amigo. Nunca se había burlado de ella ni le había señalado la diferencia de habilidades. Siempre había sido amable y atento, dispuesto a hablar con ella y los demás, tanto dentro como fuera de la mazmorra. Nunca había intentado llevarse más cuando repartían los valis al final de cada día, a pesar de que sus crecientes ganancias se debían en gran parte a su creciente fuerza. La única ofensa de Belle, si es que podía llamársele así, era disfrutar de más éxito en hacerse más fuerte que ellos. Emma sabía que no debía enfadarse con Belle. No fue su decisión adquirir una extraña habilidad o capacidad que mejorara su crecimiento, esa era la única razón que Emma podía imaginar para su crecimiento descomunal. Los aventureros no podían elegir qué habilidades se manifestaban en sus faunas. Todo dependía de sus habilidades y aptitudes latentes. Y Belle claramente había nacido con más que Emma. Fue un trago amargo, pero Emma poco podía hacer al respecto. La negación la había traído a un lugar para el que claramente no estaba preparada, y la única razón por la que seguía viva era que tenía aliados dispuestos a protegerla a pesar de ser un peso muerto. Un fuerte golpe junto a ella trajo a Emma de vuelta al mundo real, se giró y vio que Lily se había quitado su enorme mochila y estaba hurgando rápidamente en ella, sacando varios frascos y metiéndolos rápidamente en los bolsillos que forraban el interior de su capa. Lily ya no puede seguir cargando con los suministros, dijo el Palum con gravedad. Son demasiado pesados. Necesitamos llevarnos lo esencial y dejar el resto, además de romper las piedras mágicas que ya reunimos. No querríamos crear accidentalmente otra especie mejorada. Esa era una de las reglas principales de la mazmorra.
Todas las piedras mágicas que no te llevaras debían romperse para que otro monstruo no se topara con el cadáver de una de tus presas y se comiera su cristal. Esto era esencial para la seguridad de los compañeros aventureros, y cualquier grupo que abandonara cristales en la mazmorra era severamente multado y penalizado por el gremio. Afortunadamente, fue un problema fácil de evitar ya que la mayoría de las piedras mágicas eran sorprendentemente frágiles y una vez rotas, el poder de los fragmentos disminuía significativamente. Lily sacó un martillo y un cincel y rápidamente comenzó a golpear cada una de sus piedras mágicas, rompiéndolas en pequeños fragmentos que la mayoría de los monstruos pasarían por alto o casi no obtendrían ningún aumento de poder al consumirlos. Tienes algo en esa bolsa para cada posibilidad, ¿no es así, pequeña Lily? Dijo Wolf con una pequeña sonrisa mientras observaba a Palum romper rápidamente los cristales. A Lily le gusta estar preparada, fue la brusca respuesta de Lily, a quien todavía no le gustaba su nuevo apodo. No habían tenido oportunidad de reunir muchas piedras mágicas antes del desfile, así que romperlas no les llevó mucho tiempo. Tras terminar, Lily simplemente dejó el martillo y el cincel y empezó a sacar algunas cosas de su mochila. Un cuchillo de repuesto que se guardó en el cinturón, 2 cantimploras y algunos trozos de comida envueltos en tela. Lily los abrió y de inmediato empezó a comer un trozo de cecina. Come lo que puedas ahora, necesitamos energía, dijo Lily entre bocados de cecina. Tenemos que dejar la comida aquí, no queremos arriesgarnos a que los monstruos nos encuentren por el olor. El resto del grupo siguió el ejemplo de Lily y comenzó a comer, sabiendo que esta sería su última comida por un tiempo o para siempre. Emma intentó no pensar en eso mientras comía unas piezas de fruta en conserva, pero le resultó difícil. A su alrededor, el resto del grupo comía en silencio, devorando la comida rápidamente para recuperar la energía que les quedaba antes de continuar. Después de unos minutos, una mano le tocó el hombro y Emma se giró para ver a Belle ofreciéndole una poción curativa. «Recibiste algunos golpes en las últimas 2 peleas», dijo Belle, visiblemente preocupado. «¿Necesitas curarte?» «No», dijo Emma con más fuerza de la que pretendía, lo que hizo que Belle retrocediera un poco. Emma se arrepintió de inmediato y le ofreció a Belle una sonrisa de disculpa. «Estoy bien, ninguna herida es grave, así que guarda las pociones por si surge algo grave». «Pero gracias por preguntar, estoy un poco cansada». Belle parecía querer discutir, pero al final asintió y se guardó la poción en el bolsillo. Por muy amable que fuera Belle en esta situación, una sola poción podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, así que no tenía sentido forzar la situación si Emma decía que no la necesitaba. El grupo terminó un minuto después, consumiéndose casi toda la comida, salvo un trozo de queso y algunos otros alimentos. Luego, todos bebieron de una cantimplora hasta vaciarla y la dejaron allí con el resto de las provisiones innecesarias. ¿Tienes idea de cuánto más profundo debemos ir, Lily?, preguntó Wolf en voz baja, con expresión seria. No, respondió ella. Como dijo Lily, nunca había estado tan profundo. Supongo que hemos bajado 2 pisos, ¿no? Los 2 últimos grupos tenían colmillos de ligre, así que probablemente este sea el 15º. Si es así, debemos tener más cuidado, ya que los monstruos más fuertes, como los minotauros y los colmillos de ligre, son cada vez más comunes entre aquí y el complejo subterráneo. Es cierto que los monstruos se hacen más fuertes desde aquí, pero según mis lecciones con la señora Eina, las manadas también se reducen un poco desde aquí, dijo Belle, intentando animar al grupo. Los monstruos también son más grandes, así que deberíamos oírlos venir con más facilidad si escuchamos con atención, lo que nos ayudará a evitar al menos algunas manadas. Los demás sonrieron levemente, esperando que así fuera. Aún así, aún les quedaba un trecho por recorrer, así que sus expresiones se tornaron serias a medida que avanzaban. Mientras continuaban, Emma no pudo evitar sentir que la distancia entre ella y Belle crecía, a pesar de que el grupo se movía en bloque. Le preocupaba que esta fuera su última aventura con Belle, incluso si ambos sobrevivían. El laberinto de la cueva, en la actualidad. Los ojos de Ma se recorrieron el túnel, observando cada bache en el suelo, cada grieta en la pared y cada rasguño dejado por algo que se movía por el espacio. Por desgracia, los arañazos probablemente no le revelarían nada valioso. La naturaleza autorreparable de la mazmorra significaba que cualquier marca que Belle y los demás hubieran dejado ya se habría desvanecido. Así que buscó otras cosas, como frascos de pociones, retazos de tela y armaduras rotas. Su compañero de capa verde parecía hacer lo mismo. Sus ojos azules lo observaban todo estoicamente, como los de Mase.
La demonio desconocía la habilidad del elfo para rastrear, pero supuso que 2 pares de ojos eran mejor que uno. Mase y Ryu iban al frente de su extraño grupo, con los hijos de Takemi Kazuchi detrás y los 3 celestiales, junto con Primo e Iris. Cubriendo la retaguardia estaba Asfi, con la mirada puesta en asegurarse de que nada los sorprendiera por detrás ni se acercara a los 2 dioses y a Lucifer. La mujer de cabello azul estaba visiblemente agitada, pues no le gustaba nada tener a los 3 jefes de familia en la mazmorra. Mase lo entendía, pues si Hermes o Estia caían, todos sus seguidores perderían sus poderes. Afortunadamente, Mase no tenía por qué temer por Lucifer, ya que sus poderes no solo no dependían de su supervivencia, sino que dudaba que la mazmorra pudiera siquiera arañarlo, sobre todo si se tomaba en serio su defensa. Aún así, se alegraba de que tuviera otra protección aparte de ella, ya que la liberaba y evitaba que la naturaleza diferente de Lucifer saliera a la luz al tener que enfrentarse a un monstruo. Y hablando de monstruos, Mase notó que una manada de perros del infierno emergía de una esquina y de inmediato cargaban hacia el grupo, habiendo captado su olor y venido corriendo. Mase derribó inmediatamente a 2 de ellos con un rápido movimiento de muñecas, clavando 2 cuchillos curvos en los cráneos de 2 monstruos. Cuando uno de ellos abrió la mandíbula y comenzó a generar fuego, Mase se lanzó hacia adelante, acortando la distancia de 10 metros casi al instante y decapitando al monstruo en el mismo movimiento en que desenvainó su espada. Ryu se unió a ella un segundo después, eliminando a 2 más con precisas estocadas. La elfa se convirtió rápidamente en un torbellino de puñaladas y cortes, abriéndose paso entre la manada y acabando con todos los sabuesos infernales restantes en menos de 10 segundos. Mase dejó escapar un silbido bajo de agradecimiento cuando Ryu se dio la vuelta y comenzó a apuñalar sistemáticamente el pecho de cada monstruo muerto, destruyendo cada piedra mágica y haciendo que los restos se desintegraran rápidamente ante sus ojos. Mase se sorprendió cuando la elfa familiar apareció para encontrarse con el grupo en la base de Babel. Mase sabía que la chica era una luchadora desde mucho antes. Su postura, los callos que vio en sus manos y los 2 cuchillos que siempre llevaba bajo la ropa lo dejaban claro. Mase simplemente no sabía lo fuerte que era hasta ahora. Mase nunca supo qué pensar de la elfa que acompañó a Sir en su primer viaje a Salomé. Era una auténtica mojigata, pero aparte de eso, Mase no había aprendido mucho sobre ella. Nunca acompañó a Sir al club después de la primera noche y nunca se molestó en interactuar con Mase en la anfitriona de la fertilidad. Sin embargo, Sir siempre hablaba bien de ella, en las pocas ocasiones en que la elfa salía a relucir en la conversación. Simplemente, nunca había captado el interés de Mase, hasta ahora. Pareces estar muy familiarizado con la destrucción de piedras mágicas, observó Mase mientras Ryu destruía la última. ¿Vienes a menudo? A veces bajó a los pisos intermedios por motivos personales, fue la simple respuesta de Ryu antes de ponerse de pie y esperar a que el resto del grupo lo alcanzara. El grupo continuó su camino, liderado principalmente por Ryu, quien conocía muy bien la distribución de los pisos entre el 13 y el 18. Cuando le preguntaron por qué la conocían tan bien, Ryu solo respondió que había hecho este viaje muchas veces a lo largo de los años y que a menudo necesitaba ajustar su ruta para evitar obstáculos. Eso despertó la curiosidad de Mase, ya que no había nada en esos pisos que pudiera amenazar a alguien tan fuerte como Ryu, excepto quizás al Goliat. Entonces, ¿qué era exactamente lo que estaba evitando? Mase había preguntado, pero Ryu simplemente guardó silencio. ¿Y cómo te metió Hermes en esto?, preguntó Mase, intentando desquitarse de la elfa que estaba a su lado. ¿Eres miembro de su familia? No fue la simple respuesta de Ryu. Deben tener mucha fe en ti para confiar en que protegerás a una diosa aquí, dijo Mase, señalando a su alrededor. ¿Trabajas a menudo con ellos? Ocasionalmente. Mase esperó que Ryu diera más detalles. Ella nunca lo hizo. El silencio se prolongó durante unos 10 minutos. ¿Mamá mía y Sir saben que te unirás a nosotros en esta búsqueda? Sí. De hecho, Sir me pidió que me uniera a ustedes cuando supo que el joven Cranel estaba en peligro. Sí, Sir tiene debilidad por Bell. ¿Sigue preparándole la comida? Creo que sí. Eso finalmente logró obtener una respuesta de la elfa, que pareció encogerse ligeramente. El señor Cranel es muy amable al seguir aceptando los almuerzos de Sir a pesar de, bueno. Vamos, no pueden ser tan malos, ¿verdad? Nunca has probado la comida de Sir, ¿verdad? No. Cuando salimos en el club solo bebemos y cualquier comida que me traen en de hostes la prepara mamá mía delante de mí. Eres muy afortunado. La comida de Sir no puede ser tan mala, ¿verdad?
O sea, trabaja en un restaurante, así que algo habrá aprendido de cocina, ¿no? Eso es lo que todos asumimos al principio. Los ojos de Ryu parecieron distanciarse por un momento antes de volver a la realidad con un movimiento de cabeza. Hay algunos escombros más adelante, los investigaré. La elfa corrió hacia adelante y saltó rápidamente el montículo de escombros, con su capa ondeando al hacerlo. Se detuvo al llegar a la cima, inclinándose sobre el montículo y mirando a su alrededor antes de saltar y desaparecer por un momento. Regresó un momento después con algo agarrado en la mano. Algún aventurero pasó por aquí y probablemente causó el colapso de esa sección del techo. Levantó la mano y ofreció un frasco vacío. Mase tomó el frasco y lo examinó. Era un frasco estándar, como tantos otros que se usaban para pociones de salud y mente. Sin embargo, la poción consumida dejaba un ligero brillo que indicaba de qué tipo se trataba, y era un color con el que Mase estaba familiarizado. Esta es una poción doble de la familia Miach, dijo Mase, apartando la poción de su ojo. Que yo sepa, aún no se usan mucho, ya que son nuevas. Sin embargo, la capitana de la familia Miach dijo que siempre reservaba algo para Bell y su grupo como agradecimiento por ayudarla a conseguir los ingredientes que necesitaba para completar su primer lote. Eso significa que el grupo del señor Cranel al menos sobrevivió al desfile inicial, dijo Ryu con alivio. Solo había unas gotas de sangre en el otro lado, así que parece que nadie resultó gravemente herido. Entonces, ¿crees que todavía están en este piso o deberíamos ir más profundo? Dudo que se quedarán en este piso. Y como no nos los encontramos al bajar, probablemente decidieron que era más seguro intentar llegar a la zona segura del piso 18. Aunque el camino hacia arriba probablemente sea más fácil. No necesariamente, explicó Ryu, señalando más allá del montón de escombros. Hay una trampa no muy lejos de aquí que baja al siguiente piso. Los pisos del 13 al 17 están plagados de ellas, lo que hace que el descenso sea bastante rápido siempre que se tenga el equipo adecuado o un cuerpo lo suficientemente fuerte como para soportar la caída. Dije que solo había unas gotas de sangre al otro lado, pero eso no significa que lidiar con una multitud de monstruos hubiera sido fácil dados sus niveles. También había más viales al otro lado, así que probablemente usaron buena parte de su fuerza para sobrevivir. Hacer que el camino más rápido a la seguridad fuera más viable si temían quedarse sin fuerzas más pronto que tarde, terminó Mase, viendo hacia dónde se dirigía el elfo. Entonces, si es probable que aquí comenzara su descenso, ¿crees que puedes desglosar la ruta que tomaron desde aquí? Quizás, respondió Ryu. No hay garantía de que no hubieran tenido que alterar su rumbo si se hubieran topado con una manada de monstruos y se hubieran visto obligados a cambiar de rumbo o huir. Entonces aún podrían estar atrapados en el camino hacia la zona segura. Eso es improbable, dijo Ryu, con aspecto incómodo. Dado que solo uno de ellos era de nivel 2 y el resto de nivel 1, y con el tiempo transcurrido, si no han podido llegar al complejo subterráneo probablemente ya estén muertos, concluyó Mase. Ryu asintió. Mase se giró para mirar a Lucifer, arqueando una ceja con expresión interrogativa. Lucifer negó con la cabeza en silencio. Bueno, mi familia aún no ha perdido a nadie, dijo Mase, volviéndose hacia Ryu. Así que supongo que nos dirigiremos al piso 18. ¿Te importaría comprobar que el otro lado del montículo esté despejado antes de que los demás empiecen a escalarlo? Ryu no vio ningún problema con la solicitud y rápidamente saltó de nuevo al montículo con su capa ondeando mientras lo hacía, y dándole a Mase exactamente la vista que había estado esperando. Ryu dio la señal de que todo estaba despejado y se quedó en la cima del montículo para ayudar a la gente a bajar. Mase permaneció donde estaba para cubrir la retaguardia del grupo, y también para disfrutar de la vista de Ryu, inclinada sobre el montículo. Era mal momento para disfrutar del sorprendentemente curvilíneo trasero de la elfa en sus shorts cortos. Casi seguro. Pero Mase era una mujer que sabía lo que le gustaba y no le daba vergüenza tomarse un momento para disfrutar de la vista. Por la leve sonrisa en los labios de Lucifer, supuso que él había captado su intención. Hermes también pareció darse cuenta al inclinar su sombrero hacia ella antes de subir al montículo. ¿Vas a cambiar con Andrómeda?, preguntó Ryu una vez que Mase fue el último que quedó. No, solo me estoy tomando un minuto para disfrutar la vista. Ryu la miró confundido ante sus palabras antes de saltar del montículo para unirse al resto del grupo al otro lado. Mase dejó escapar un suspiro de decepción y saltó para seguirlos. Quizás debería esforzarse por conocer mejor a la elfa después de esta desventura. Ya había captado la atención de Mase con su evidente habilidad con las espadas cortas y ahora tenía más incentivos para conocerla mejor.
Quizás incluso la invitaría a tomar algo en el club una noche donde las chicas bailaran y vería cómo reaccionaba. Con esos pensamientos y una sonrisa creciente, Mase y el grupo avanzaron más profundamente en la mazmorra, el 17º piso. A pesar de la situación, la mazmorra no era tan mala como pensaba que sería. Claro, era oscuro, laberíntico y lleno de monstruos. Pero cuando tu hogar durante eones era literalmente el infierno, Lucifer descubrió que podía encontrar al menos un poco de encanto en casi todos los lugares. El encanto de la mazmorra residía en que era todo menos aburrida, con monstruos en cada esquina y repleta de pequeños misterios por descubrir, como las ocasionales vetas de adamantium de baja calidad que veía en las paredes. Para entonces, el grupo llevaba casi un día viajando, obligados a ir a un ritmo más lento debido a los cuerpos no mejorados de Hermes y Hestia. Técnicamente, Lucifer también, pero fue pura decisión. Asfi había dicho que la mayoría de los aventureros de nivel 3 o superior podrían llegar al piso 18 en pocas horas si evitaban los enfrentamientos. Sin embargo, eso no era una opción para su grupo, ya que algunos miembros no podían seguir ese ritmo, por lo que se vieron obligados a detenerse a descansar varias veces. Mase, Ryu y los hijos de Take habían destrozado las paredes de donde quiera que hubieran elegido descansar para evitar que los monstruos aparecieran junto a ellos. Aún así, Lucifer se alegró de que casi hubieran llegado a la entrada del piso 18, ya que estaba cansado de todas las cavernas y túneles. El diablo pudo mantener esta calma gracias a que aún sentía claramente la conexión con la falna de Bell y Lily, lo que significaba que ambas seguían vivas. Hestia también estaba tranquila, lo que significaba que su chica también seguía viva. La tensión del grupo había disminuido un poco durante el último día. El hecho de que las conexiones con los miembros de su familia siguieran intactas y de que no se hubieran topado con los restos del hijo de Hefesto indicaba que probablemente todo el grupo había llegado al piso 18, por lo que el objetivo de su expedición había cambiado del rescate a recoger al grupo y regresar a la superficie. Aunque parecería que llegar al piso 18 se había complicado por el resurgimiento del monstruo Rex del piso 17, el Goliat. Lucifer sentía curiosidad por saber de dónde habían sacado ese nombre en particular, preguntándose si este mundo tendría su propia historia de David y Goliat, a pesar de la aparente falta de interés de su padre y hermanos. Pero Lucifer había descubierto en sus diversas incursiones por el multiverso que algunos nombres parecían surgir casi por todas partes. Incluso se había topado con otros seres con su nombre, lo cual siempre era una experiencia interesante. Todavía intentaba decidir qué sentía por la versión de sí mismo con el traje blanco de maestro de ceremonias y la obsesión por los patitos de goma. No podemos arriesgarnos a luchar contra el Goliat con nuestro grupo actual, dijo Asfi, tomando las riendas del plan del grupo para llegar al piso 18. Incluso si los tres pudiéramos encargarnos del Goliat, el resto de los monstruos de este piso serían llamados a unirse a la lucha, y los hijos de Lord Takemikazuchi y Lady Hestia no están a la altura de esa cantidad, y mucho menos protegiendo a 3 VIP. Mase parecía no tener ningún problema en dejar que la joven tomara el mando, mientras escuchaba apoyada en la pared del túnel. La elfa enmascarada, por su parte, simplemente asintió ante la lógica de las palabras del capitán de Hermes. Por lo tanto, León y yo entraremos primero en la cámara y atraeremos al Goliat hacia un lado de la habitación. Luego, los demás correrán por el túnel hasta el piso 18 mientras mantenemos al Goliat ocupado. Señora Mase, confío en que podrá encargarse de cualquier monstruo que se acerque demasiado al segundo grupo. Lo haré, dijo Mase con un gesto de desdén. ¿Seguro que entre ustedes dos bastará para acabar con el grandullón? León y yo hemos luchado contra el Goliat varias veces, así que conocemos sus ataques y comportamiento, dijo Asfi con confianza, girándose para ofrecerle al elfo una pequeña sonrisa. Creo que incluso podríamos ser suficientes para lidiar con él si no tuviéramos a nadie más de quien preocuparnos durante la pelea. Como es el caso, nuestro objetivo es simplemente llegar al piso 18 y verificar el estado del grupo desaparecido, así que nos conformaremos con distraerlo hoy. ¿Alguna pregunta? No se les preguntó nada. Tan cerca de su objetivo, el grupo se centraba principalmente en llegar al complejo inferior para ver en qué condiciones se encontraba el grupo de Bell. Al ver esto, Asfi asintió y caminó hacia la entrada de la habitación con Ryu. Denos un minuto para traerlo y luego corra hacia la salida lo más rápido que pueda. Señora Mase, pongo la vida de mi dios en sus manos. No haga que me arrepienta. Mase simplemente puso los ojos en blanco e hizo un gesto de admiración hacia los dos. Con un suspiro de cansancio, Asfi y Ryu entraron corriendo en la habitación.
Se escuchó un rugido inmediato de lo que Lucifer supuso que era el Goliat, tan fuerte que las paredes parecieron temblar levemente. Entonces sintieron y oyeron al monstruo Rex acercándose a ellos, con el fuerte golpe sordo de cada pisada clara para ellos a pesar de no estar en la habitación. Entonces se oyó un sonido de piedra al romperse y otro rugido del monstruo. A su alrededor, otros se removían nerviosos. Estia tomó las manos de sus dos hijos y les ofreció una sonrisa tranquilizadora. Los seguidores de Take estaban tensos, preparándose mentalmente para lo peor. En marcado contraste, Mase y Hermes parecían tranquilos. El dios mensajero hacía algunos estiramientos con una sonrisa en el rostro y Mase pasaba la mano distraídamente por el filo de uno de sus cuchillos para comprobar su filo. El propio Lucifer estaba tranquilo mientras esperaba, más curioso por ver al monstruo Rex que preocupado por él. Tras un minuto, Mase hizo un gesto hacia adelante y el grupo salió del túnel a toda velocidad. Estia corría mientras los demás corrían a su alrededor. Las piernas cortas de la pequeña diosa no le hacían ningún favor en esta situación. A un lado de la gran sala, Lucifer vio a Asfi y Ryu enfrentándose al Goliat. Y el diablo tuvo que admitir que hacía honor a su nombre con su enorme tamaño y cuerpo musculoso. El enorme monstruo les daba la espalda e intentaba aplastar a Ryu con sus enormes puños, afortunadamente en vano. Los dos de nivel 4 se aseguraban de mantener la atención del Goliat sobre ellos, dándole la espalda al grupo. Asfi le lanzó unas bolas de cristal que explotaron en llamas al contacto, y Ryu se abalanzó sobre él para golpearle los dedos con su espada de madera cada vez que intentaba alcanzarlos. Esto claramente enfureció al monstruo, que emitió otro rugido que hizo temblar la habitación y golpeó el suelo con los puños, astillándolo y agrietándolo. A su alrededor, otros monstruos comenzaban a entrar en la sala desde otros túneles, cargando con sus propios rugidos para ayudar al Goliat y matar al grupo. Los que emergieron cerca de la pelea corrieron a unirse al Goliat, mientras que los que emergieron frente a él se movieron rápidamente para enfrentarse a su grupo. Por suerte, no llegaron muy lejos antes de que una mancha negra los interceptara y quedaran rápidamente hechos pedazos. Mase había desenvainado su espada y se movía tan rápido que a todos, excepto a Lucifer, les costó seguirla. Los gritos de muerte de los monstruos en su lado de la habitación llamaron la atención del Goliat, quien giró la cabeza hacia ellos. Sin embargo, al girarse, Ryu saltó sobre su hombro y le golpeó directamente en la cara con su espada de madera. Se oyó un fuerte crujido y el Goliat se tambaleó, con la nariz ensangrentada y doblada. El monstruo lanzó un rugido de rabia y dolor y continuó su ataque contra el elfo que tenía delante, ignorando al resto del grupo mientras continuaban su carrera hacia la salida. Gracias a la distracción de Asfi y Ryu y a la protección de Mase, el resto del grupo logró llegar a la salida. Mase se quedó allí mientras el grupo corría por el túnel hacia el piso 18. Una vez dentro, emitió un silbido agudo y los siguió. Lucifer continuó trotando junto a Estia y sus hijos. La pequeña diosa tropezó con una roca y casi se cae por el empinado túnel antes de ser enderezada por sus dos hijos presentes. Junto a ellos, Hermes rió, claramente habiendo disfrutado de la emoción de escapar del Goliat. Tras un momento, el grupo emergió del túnel y se encontró de repente en un bosque, nada menos. Lucifer se quedó atónito ante el repentino cambio de escenario tras pasar horas marchando por túneles de piedra y cavernas. Frente a ellos se extendía un bosque de árboles altos, iluminado por una tenue luz. Al levantar la vista, Lucifer vio que el techo del suelo estaba lleno de cristales que parecían brillar tenuemente en la oscuridad, casi imitando las estrellas. Bueno, esto es mejor de lo que esperaba, se dijo Lucifer. Aunque supongo que podría ser mejor haber pasado las últimas horas mirando solo roca desnuda. Espera a que amanezca, dijo Hermes con una risita. Los cristales del techo se iluminan y el suelo se ilumina como si estuviera bajo el sol. Supongo que este no es tu primer viaje aquí, preguntó Lucifer. No del todo, respondió Hermes, sin dejar de sonreír. Al fin y al cabo, no sería un buen dios de los viajes si dejara que un pequeño peligro me alejara de un lugar tan interesante. ¿Y dónde está ese pueblo que mencionaste?, preguntó Estia tras recuperar el aliento. ¿Río o algo así? Ahí es donde Emma y el resto del grupo probablemente habrían ido si hubieran llegado hasta aquí, ¿verdad? Así que vamos Y. Un crujido de hojas interrumpió a Estia y el grupo se volvió hacia su origen. Los hijos de Mase y Take se interpusieron de inmediato entre el ruido y el resto del grupo. Mase tenía la mano en su espada cuando un destello blanco le impidió desenvainarla. De pie frente a ellos estaba nada menos que Bel, tan sorprendido de verlos como ellos de verlo a él.
Por lo que Lucifer pudo ver, Bell se veía bien, salvo por unas vendas en la cabeza. ¿Señorita Mace? ¿Lord Lucifer? Preguntó Bell tras recuperarse de la sorpresa, mirando a su capitán y a su patrón con asombro. ¿Qué hace aquí? Te busco, idiota, dijo Mace con un suspiro. Bueno, tú y tus amiguitos. ¿Están por aquí? Como convocados por las palabras de Mace, el resto del grupo de Bell entró lentamente en el claro frente a la entrada del piso. Al igual que Bell, tenían algunos golpes y moretones, pero parecían estar bien. Al ver a Emma, Hestia, Primo e Iris gritaron su nombre y se lanzaron contra la sorprendida chica, quien desapareció rápidamente bajo los otros 3 miembros de su familia. Intentó zafarse, pero se detuvo al oír sorbos y ver lágrimas en las comisuras de los ojos de Hestia y Primo. Nos dejaste muy preocupadas, dijo Hestia, sonriéndole a Emma a pesar de las lágrimas. Temí perder a mi primer hijo allí durante un tiempo. Me alegra tanto que estés bien. Gritó Primo, aferrándose a Emma como si temiera perderla si la soltaba. Siento haberme enfadado tanto cuando me dijiste que me quedara. Sabía que solo intentabas protegerme, pero aún así me dolió muchísimo. La pequeña elfa se derrumbó y hundió la cara en el hombro de Emma, mientras las lágrimas fluían a raudales. Emma simplemente rodeó a la pequeña con un brazo y le frotó suavemente la espalda. También se le llenaron los ojos de lágrimas. Me alegra que estés bien, dijo Iris, poniéndose de rodillas y sonriéndole a Emma. Lady Hestia y Primo se pusieron furiosos cuando no llegaste a casa. Tuve que impedirles que corrieran al gremio en plena noche para ver si había alguien allí fuera. Mientras la familia Hestia disfrutaba de su reencuentro, Lucifer se dirigió hacia su segundo seguidor. Lily también pareció sorprendida de verlos, pero controlaba mejor sus emociones, así que le dedicó una sonrisa a su señor mientras se acercaba. Es agradable verte de nuevo, señor Lucifer, dijo la chica pálida con una pequeña sonrisa. Me alegra ver que estás bien, Lily, respondió Lucifer con una sonrisa. De hecho, tengo algo para ti. Lily pareció sorprendida cuando Lucifer le hizo un gesto a Chigusa para que se acercara. La Palum la miró confundida un momento antes de ofrecerle algo. Su confusión se transformó en sorpresa al ver la mochila familiar en las manos de la otra chica. Nos encontramos con tus provisiones al bajar, explicó Lucifer mientras Lily recuperaba felizmente su mochila. Chigusa ya tenía bastante que cargar, así que tuvimos que dejar la mayor parte, pero pensé que querrías recuperar la mochila. Acertaste, dijo Lily, con una sonrisa mucho más amplia que antes. Gracias, señor Lucifer. Lucifer asintió y se acercó a Bell y Mace. Al fijarse en ellos, vio una nueva figura entrar también al claro y no pudo evitar reírse a carcajadas al verla. ¿Cómo es que siempre pareces estar presente cuando Bell se mete en líos? Le preguntó Lucifer a Aisu Ayenstien. Me pregunto si eso te convierte en el amuleto de mala suerte de nuestro querido conejo o en su ángel guardián personal. Señor Lucifer. La señora Ice nos encontró a mí y a los demás después de llegar a este piso y nos trajo al campamento de la familia Loki para recuperarnos. Bell intervino de inmediato para defender a su ídolo, con el rostro rojo como el papel. Nos ayudaron a sanar e incluso nos permitieron quedarnos con ellos mientras estuvimos en este piso. Tranquilo, Bell, solo bromeaba, dijo Lucifer, levantando las manos para calmar al chico. Cuando Bell se giró hacia Mace, susurró entre dientes. Casi. ¿En serio, cómo seguía apareciendo la familia Loki cuando Bell estaba en peligro? ¿Qué era esto, la cuarta o quinta vez? Era como si su padre intentara enviarle un mensaje o algo así. Entonces, supongo que tu campamento no está lejos de aquí. Preguntó Lucifer a Ice. Está muy cerca, respondió Ice, ofreciéndole a Lucifer un pequeño arco. Vinimos a investigar quién luchaba contra el Goliat y a ver si necesitaban ayuda. ¿Podrían guiarnos hasta allí, por favor? Preguntó el diablo. Lamento molestar, pero quiero agradecerles a sus líderes por cuidar de Bell y su grupo. Sé que podrían haberlos dejado en Rivira y dar por terminado el día, pero decidieron cuidarlos ustedes mismos, así que les estoy agradecido. Te llevaré allí, respondió Ace asintiendo y luego se giró para mirar al grupo con una ceja levantada. De todas formas, seguramente tendría algunas preguntas para ti. Bueno entonces, por supuesto, muéstrame el camino. Con eso, el grupo partió para unirse al campamento de la familia Loki, donde habría muchas oportunidades para descansar y conversar.